El verdadero hombre quiere dos cosas, peligro y juego. Por eso quiere a la mujer, el juego más peligroso. Friedrich Nietzsche. ¿Te has preguntado qué significa ser un hombre hoy en día? En la actualidad, muchas personas, especialmente hombres, se encuentran atrapadas entre expectativas tradicionales obsoletas y una modernidad que, en muchos casos, no ofrece modelos claros a seguir. Es como si estuviésemos parados en la intersección entre lo viejo y lo nuevo y no supiéramos a dónde ir. Y es aquí donde entra la filosofía. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje apasionante por las ideas de Friedrich Nietzsche, un genio del siglo XIX que nos dejó sabiduría que nos ayuda a transformarnos en hombres fuertes, independientes y sí, exitosos en el siglo XXI. Porque como dijo Nietzsche, el hombre no nace, se hace. Así que quédate conmigo mientras exploramos cómo las virtudes heroicas que Nietzsche promovía pueden ayudarnos a vivir una vida más plena, auténtica, sin importar las circunstancias. ¿Estás listo para sumergirnos en este viaje poderoso, lleno de ideas fascinantes? Si es así, dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún episodio, porque te voy a decir una cosa, tú que eres un crack no naciste para vivir, no. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que es urgente, empecemos. En este mundo se nos pide a los hombres ser fuertes y valientes, pero luego también nos dicen que debemos ser vulnerables y dejar que nuestros sentimientos fluyan. Entonces, pues nos sentimos confundidos, ¿cierto? En este mar de contradicciones es fácil perderse. Es como si estuviéramos navegando sin brújula. Pero aquí viene la buena noticia. No tienes que hacerlo solo. Las ideas de Friedrich Nietzsche pueden servir para guiarnos en esta búsqueda de una masculinidad más auténtica y plena. Friedrich Nietzsche fue un filósofo que se dedicó a romper muchos esquemas preestablecidos y por eso puede ayudarnos un montón a establecer una masculinidad apropiada en un mundo como el nuestro. Pero, ¿quién fue Nietzsche? Permíteme presentarte a Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que sacudió los cimientos de la filosofía occidental y, de paso, nos dejó algunas pistas para navegar por este complicado tema. Nietzsche vivió en el siglo XIX, pero sus ideas resuenan hoy más que nunca. Él nos habló de conceptos como la voluntad de poder, la importancia de la autenticidad y cómo abrazar la vida en toda su complejidad. Y aquí viene lo interesante. Nietzsche no solo quería que fuéramos observadores pasivos de la vida, sino protagonistas de nuestra propia historia, con todo lo que ello implica, los altibajos, los desafíos, los triunfos y sí, también los fracasos, porque según él, todo eso hace parte de lo que nos hace humanos, de lo que nos hace hombres. Si estás preparado para dejar de ser un espectador y convertirte en el protagonista de tu propia vida, quédate conmigo que te prometo que será un viaje que no te defraudará. Antes de sumergirnos en las virtudes que Nietzsche creía que podían formar parte de la masculinidad auténtica y poderosa, es fundamental entender algunos de esos conceptos claves. Y un concepto clave de la filosofía de Nietzsche que nos permite entender todo lo demás es la voluntad de poder. Friedrich Nietzsche creía que ese concepto de la voluntad de poder era el concepto que podía explicar todo el universo. Friedrich Nietzsche creía que todos los seres vivos tenían voluntad de poder. ¿A qué se refiere? Pues bien, un árbol tiene voluntad de poder porque un árbol lo que quiere llegar a ser es el mejor árbol posible, crecer tanto como le sea posible. Ningún árbol quiere quedarse a propósito pequeño. Los árboles y los animales luchan por llegar a ser su más extraordinaria versión. Puede pasar que un árbol no crezca lo suficiente porque no está en un terreno adecuado o las condiciones no son las mejores. Pero si ese mismo árbol lo ponemos en las condiciones apropiadas, va a crecer tanto como pueda crecer. Lo mismo ocurre con los animales y lo mismo ocurre con nosotros.
Nosotros tenemos voluntad de poder, de crecer tanto como podamos llegar a crecer, de ser nuestra máxima expresión. Y lo que ocurre es que cuando nosotros llegamos a ser nuestra mejor versión, nos convertimos en seres poderosos. ¿A qué se refiere Friedrich Nietzsche por poder? Pues a la capacidad de materializar tus intenciones. Si tú tienes, por ejemplo, un examen en el colegio o en la universidad y quieres aprobarlo, si estudias y lo apruebas, pues estás materializando tu poder. Si quieres conseguir trabajo y vas, lo buscas y lo consigues, pues estás materializando tu poder. Entonces, cuando nosotros tenemos una intención y obtenemos eso que queremos, pues estamos ejecutando nuestro poder. Hay una cosa muy importante que hay que resaltar. Poder no significa mandar, gobernar sobre los demás siempre. Puede ser una persona poderosa, aquel que es líder y puede dirigir a algunas otras personas, pero por encima de todo, el mayor poder es la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Y de la voluntad de poder pasamos a otro concepto, el superhombre. Si hemos desarrollado la voluntad de poder, ¿qué hacemos con ella? Friedrich Nietzsche nos da una respuesta audaz: aspirar al superhombre. El superhombre es una meta, un ideal que representa todo lo que el ser humano podría llegar a ser si abraza su voluntad de poder de forma creativa y constructiva. Es como la mejor versión de ti mismo, pero elevada al cuadrado. La voluntad de poder nos lleva al superhombre, a la mejor expresión de nosotros mismos. Pero ese superhombre, para llegar a serlo, debe cultivar ciertas virtudes, virtudes masculinas poderosas, que las vamos a ver enseguida. Y esas virtudes son valentía, autenticidad y autoafirmación, creatividad y amor a la vida. Y vamos con la primera virtud, valentía, el coraje de vivir auténticamente. Bien, y te estarás preguntando, ¿la valentía simplemente no es ser arriesgado? Pues bien, sí y no. Friedrich Nietzsche consideraba que la valentía pues se necesitaba para enfrentar situaciones difíciles de la vida, pero no solo las externas, sino también las internas. Se requiere valentía para enfrentar tus propias dudas y tus propios miedos. Imagínate que estás al borde de un abismo. Del otro lado, ves todo lo que podrías ser, todas las cosas que podrías lograr. La valentía es el puente que te lleva al otro lado. Es el acto de decir sí a la vida con todas sus incertidumbres. Pero ¿por qué es tan importante la valentía para el superhombre según Friedrich Nietzsche? Pues porque el superhombre no se esconde de los desafíos, los enfrenta, se lanza de cabeza, los supera y en el proceso se convierte en alguien más fuerte. Y es que Friedrich Nietzsche consideraba que la adversidad es necesaria si tú quieres convertirte en un superhombre, porque tú no puedes saber de qué estás hecho, de las cosas que eres capaz, si no has superado obstáculos. Si toda tu vida ha sido muy fácil, si todas las cosas te las han dado fácilmente, pues tú no sabes de qué eres capaz, tú no sabes cuánta fuerza tienes, cuánta resiliencia, cuánta capacidad de levantarte una y otra vez después de las caídas. Y eso es un superhombre. Un superhombre no puede ser alguien frágil que ante cualquier duda, ante cualquier tropiezo, se viene abajo. No, el superhombre ha superado los desafíos más difíciles de la vida y por eso cada desafío lo abraza porque sabe que lo va a hacer más fuerte. Y Nietzsche nos dijo, el hombre que no arriesga nada, no hace nada, no tiene nada, no es nada. Por eso no hay grandeza sin coraje. Así que la valentía es la mejor estrategia. Y no podría estar yo más de acuerdo. Pero no se trata solo de correr hacia la batalla como un guerrero. A veces, la valentía también es saber cuándo retirarse, cuándo decir no, cuándo elegir una lucha diferente. Aquiles, el héroe de la Ilíada de Homero, es quizá el ejemplo clásico de valentía. Conocido por su destreza en el combate y su temeridad, Aquiles personifica el tipo de valentía activa y enfrentada que Nietzsche tanto admiraba. No solo era valiente en la batalla, sino que también tenía el valor de enfrentar su destino, sabiendo que lo llevaría a una muerte prematura.
Aquiles es una muestra extraordinaria de valentía porque los dioses le habían dicho a Aquiles que si él iba a la batalla de Troya iba a morir, pero él tenía un deber con su gente, con su ejército y aún sabiendo que iba a morir, se fue para Troya. Así que si quieres empezar tu viaje hacia el superhombre, comienza por ser valiente, no solo en las grandes decisiones, sino en los pequeños momentos cotidianos, al enfrentar tus miedos, al tomar riesgos, al vivir auténticamente, te estás dando el permiso para ser realmente quien eres. Y amigo mío, no hay nada más valiente que eso. Y vamos con la siguiente, autenticidad y autoafirmación, la esencia de ser uno mismo. Si la valentía es el puente que nos lleva hacia nuestra mejor versión y hacia nuestra vida, la autenticidad y la autoafirmación son como el GPS que nos ayuda a guiarnos por ese camino. Pero te estarás preguntando, esas palabras tan sofisticadas que nos dice Nietzsche, al final, ¿qué significan? Pues vamos a descubrirlo. La autenticidad es, en esencia, la habilidad de ser tú mismo sin disculpas. Nietzsche aborrecía la idea de que nos conformáramos con ser una copia de alguien más o conseguir ciegamente las normas sociales. Y la autoafirmación para Friedrich Nietzsche es como el siguiente nivel de la autenticidad. No solo se trata de ser quien eres tú, sino de tomar el control de tu destino, de decir, este soy yo y estas son las reglas, los valores, los principios que van a regir mi vida. Y entre otras cosas, escoger esos principios, esos valores que rigen nuestra vida es uno de los pasos que siempre hacemos con mis clientes en coaching, porque la idea de trabajar con mis clientes es ayudarlos a convertirlos en su más extraordinaria versión, en verdaderos superhombres que alcanzan la vida, las metas que desean. Si estás interesado en convertirte en tu mejor versión, abajo en la descripción encontrarás un enlace para que solicites tu primera cita de coaching totalmente gratuita y nos podamos conocer. Te espero ver pronto. Y es que nos dice Nietzsche, el hombre que no es auténtico no es hombre, sino un fantasma. Por eso, Friedrich Nietzsche nos invita a convertirnos en quienes realmente somos. Y eso no significa que ya somos una versión perfecta de nosotros mismos, sino que tenemos que trabajar, luchar y sí, ser valientes para convertirnos en esa versión idealizada, en ese superhombre al que todos aspiramos. ¿Y qué ejemplo podemos encontrar de autenticidad y autoafirmación? Pues al bueno de Sócrates. Sócrates fue un filósofo ateniense que vivió su vida en la búsqueda incansable de la verdad. Aunque podría haber optado por una vida cómoda y sin controversias, eligió seguir su propio camino, cuestionando las convenciones de su sociedad hasta el último aliento. Su famoso «Conócete a ti mismo» es un llamado a la autenticidad que resonaría profundamente con Nietzsche. Y es que Sócrates no solo fue auténtico, sino que también fue valiente. Dado que desafiaba el orden de la sociedad, los poderosos dijeron que él era un peligro y lo condenaron a muerte, lo invitaron a que se suicidara, cosa que él aceptó con extrema valentía. La autenticidad y la autoafirmación son, de esta manera, más que simples palabras de moda o frases de Instagram. Son la base para una vida verdaderamente plena y significativa. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión importante, pregúntate, ¿esto está en línea con quien soy y con quien quiero ser? Si la respuesta es sí, lucha por ello, ve y búscalo, porque ese es el camino hacia el superhombre. Y vamos con la siguiente, creatividad, el pincel con el que pintamos nuestro destino. Ahora que ya sabemos qué es la valentía y la autenticidad, hemos llegado a otra virtud, la creatividad. Pero te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver la creatividad con el superhombre y con la masculinidad? Pues vamos a ver, porque para Friedrich Nietzsche, la creatividad es la expresión de la voluntad de poder. Para Nietzsche, la creatividad no se trata solo de pintar un cuadro o escribir una canción. Es una forma de enfrentar y comprender el mundo, de dejar tu huella en él,
La creatividad es la expresión máxima de tu autenticidad y de tu valentía. Piénsalo de esta manera. Cada día es un lienzo en blanco y tú decides cómo lo pintas. Lo vas a pintar con los colores y las formas que la sociedad te dice que debes pintarlo, o te vas a arriesgar a pintar tu día como realmente tú quieres, manifestando ahí, expresando ahí toda tu autenticidad. La creatividad es la capacidad de dar forma al mundo según nuestros deseos. Nietzsche creía que la creatividad era una manifestación de la voluntad de poder, esa fuerza intrínseca que nos impulsa a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Así que ser creativo no es solo un acto de placer, sino también un acto de valentía. Y cuando se trata de creatividad, ¿quién mejor para ilustrar este punto que Leonardo da Vinci? Un hombre del Renacimiento por excelencia. Da Vinci no solo se limitó a una sola forma de expresión, fue pintor, inventor, científico y mucho más. Su inquebrantable deseo de explorar y crear en múltiples campos lo convertirían en un ejemplo brillante de la creatividad como forma de voluntad de poder. Si realmente quieres emprender el camino hacia el superhombre, no subestimes el poder de la creatividad. No se trata de ser el próximo Picasso o el próximo Beethoven, sino de ser el primer tú y el más excelente tú. Y eso, mi querido amigo, significa ser el creador de tu propio destino. Y ahora continuamos con la siguiente: amor a la vida, el placer como celebración de la existencia. Si hay algo que realmente implica la filosofía de Friedrich Nietzsche es el amor a la vida, el amor fati. Friedrich Nietzsche consideraba que amar la vida, amar a nuestro destino, era la forma como podríamos llegar a la grandeza. Y no estoy hablando solo de la mejor versión de la vida, de la más placentera, no. Friedrich Nietzsche nos decía que debíamos amar también nuestros momentos difíciles, porque, como lo dijimos antes, son esos momentos los que nos llevan a la grandeza, hacia el superhombre. Hemos hablado de la voluntad de poder y la voluntad de poder implica la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Y Friedrich Nietzsche reconocía que los santos, los ascetas, los faquires, que extirpaban, que controlaban, que cancelaban el placer de sus vidas, pues al final eran poderosos, pero no eran tan poderosos como el hombre creativo. ¿Por qué? Porque Friedrich Nietzsche decía que cuando un santo, cuando un mártir, una asceta cancelaban el poder, se perdían parte de lo mejor de la vida. Para Nietzsche, el placer no es algo de lo que debamos huir o que debamos negar. Al contrario, es una celebración de nuestra humanidad, un tributo al milagro de la existencia. La gente que niega el placer, según él, está en realidad negando la vida misma. Por lo tanto, para Friedrich Nietzsche, la persona más poderosa era quien había podido gobernar sobre sus placeres y, a su vez, disfrutarlos. No los cancelaba del todo, sino que los usaba en libertad. Los placeres no lo dominaban a él, sino que él dominaba a los placeres. Por lo tanto, para Friedrich Nietzsche, eso de la abstinencia, del no-fab, lo de el celibato, era cuestiones de personas más débiles. El fuerte gobernaba sobre sus placeres, los disfrutaba en libertad. Nietzsche nos reta a decir sí a la vida con todo aquello que implica. Eso significa aceptar el placer como parte fundamental de nuestra experiencia humana y utilizarlo como combustible para nuestro viaje hacia el superhombre. Johann Wolfgang von Goethe, el gran escritor y pensador alemán, personifica el amor a la vida que tanto Nietzsche valoraba. Su obra, que abarca desde la poesía hasta la ciencia, muestra una profunda celebración de la vida en todas sus formas. Goethe no rehuía el placer, al contrario, lo veía como una forma vital de conexión con la esencia de la vida misma. Así que la próxima vez que te encuentres ante la oportunidad de disfrutar del placer, de un gozo, no lo evites, sino que sumérgete en él y celébralo. Pues bien, hemos hablado de la filosofía y de sus virtudes, y ahora te estarás preguntando, ¿cómo aplico esto en mi vida diaria?
Relájate, que aquí vienen unos consejos prácticos. ¿Qué podemos hacer con estas virtudes que nos dice Nietzsche? ¿Cómo podemos implementarlas en nuestra vida para convertirnos en verdaderos superhombres, en modelos de una masculinidad poderosa, pero aunque poderosa, amable, compasiva y que ayuda a los demás? Lo primero es desafía tus límites. No te conformes con la mediocridad, no te conformes con quedarte confinado en tu zona de confort. Exígete a ti cada día ir superándote. Exígete a ti la excelencia. No te conformes con decir, no, es que yo soy así, no, es que esto es muy difícil. No, la mejor vida que podemos vivir es una vida en búsqueda de la excelencia personal, lo que los griegos llamaban arete, en convertirnos en nuestra mejor versión. Así que basta ya de tanta pereza, basta ya de desperdiciar tanto tiempo en entretenciones y ponte a trabajar en llegar a ser tu mejor versión. ¿Qué más nos dice Friedrich Nietzsche? Pues en segundo lugar, ser fiel a ti mismo. Como Sócrates nos enseñó, la vida no examinada no vale la pena vivirla. Así que lo mejor es establecer la introspección como un hábito regular, entendernos a nosotros mismos, dedicar un tiempo para inspeccionarnos y evaluar cuáles son nuestros deseos, nuestros valores y nuestras metas, y luego vivir de acuerdo con ellos. Tercero, y muy importante, crea tus propias reglas. No sigas las reglas de la sociedad, de tu familia o de tus amigos. Como ya hemos dedicado tiempo a la introspección, pues en esa introspección puedes decidir cuáles son las reglas que van a regir tu vida, cuáles son las cosas que quieres. Porque resulta que muchas de las cosas que nos dicen la sociedad que son las buenas realmente no son las mejores para ti. Entonces tú debes establecer cuáles son tus prioridades y las normas, las guías que van a ayudarte a vivir como tú deseas vivir. Y por último, vive el momento presente. Vive cada instante como si fuera el último. Celebra la vida. Deja de quejarte, deja de rezongar, deja de culpar, deja de victimizar. Cada momento de la vida es un momento precioso. Tanto los momentos agradables como los momentos difíciles. Los momentos agradables, las oportunidades de placer, pues son oportunidades para celebrar la vida. Los momentos difíciles son desafíos que te invitan a ser tu mejor versión, a superarte, a fortalecerte para ir avanzando en la escalera hacia el superhombre. Pues bien, no me vas a decir que estas ideas de Nietzsche no son estupendas y que no hemos tenido un viaje increíble. Dime por favor cuál de todas las virtudes es la que más te ha gustado o cuál es la que tú representas, la que ya tienes. Si te ha gustado, dale dedito arriba, ayúdame a compartirlo para que hagamos viral la sabiduría. Y nos vemos muy pronto, campeón. Chao.